Con nosotros Adilén Navarro, politóloga, maestra en administración pública, consultora, miembro de Morena. Ay, le va a las Chivas, bueno, ya. Claro, ¿acaso hay algún otro? defecto, algún defecto. No. Pero bueno. Y le va a Morena. Y lo va a Morena. Y es de Morena. Juan María Naveja, bueno, experto en comunicación, maestro de muchos periodistas. Comunicación política. Exactamente. Ya conferencista internacional, ya no lo tenemos casi en el país. Es No, un lujo. con gran chance hay que buscar la chuleta, José Ángel, de eso es todo. Oye, así sí. Viajando, así sí, ¿no? Qué a gusto. Revocación de mandato abre la puerta a la reelección, Adilén. No, claro que no tiene nada que ver una revocación con la reelección. La revocación es simplemente, se estipuló en la ley que en el tercer año de lo que es el mandato del presidente, que ahorita es Andrés Manuel López Obrador, se lleva a una revocación que va a ser el mismo día de las elecciones intermedias, en el cual la ciudadanía pues tiene la oportunidad de votar y decidir si sigue con su periodo, que es terminar los 6 años, o ahí termina. No significa que de ahí otra vez se reeligen 6 o de que puede continuar, no, simplemente ahí sigue o no, pero obviamente delimitando los 6 años, que es lo que lo estipula, y actualmente la Constitución no contempla la reelección para el presidente de la República. Ni la revocación de mandato. La Constitución tampoco la contempla. O sea, la revocación, como ya lo dijo Dylan perfectamente, eso es la revocación de mandato, pero vamos estableciendo condiciones. Revocación de mandato, la experiencia nos dice, aquí lo hemos vivido en Jalisco, que ha sido más una farsa que una realidad. El presidente López Obrador no necesita decirle a los mexicanos que si hace un mal papel lo quiten. El juicio político está contemplado, ese sí está contemplado en la Constitución. Si hubiera necesidad de remover a un funcionario electo de su encargo, esa es la vía. El juicio político que conlleva a un desafuero y posteriormente, que estuvo a punto de vivirlo cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Bien, yo coincido, no es de automático, sin embargo, con la cercanía de la Semana Mayor, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, si te empeñas tanto en la revocación de mandato, no lo hagas con la fecha de las elecciones intermedias. ¿Por qué tienes que hacerlo vinculante? ¿Por qué no lo haces después de las elecciones? ¿En dónde es donde suena mal todo esto? En que en la elección del 2021, y ahí José Ángel Beto, ¿por qué la duda de la reelección? Es que en el 2021 Andrés Manuel quiere estar en la boleta. ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que fue la elección anterior. En la elección anterior ganaron diputados que la gente ni conocía. ¿Sí? Hay legisladores que la gente no sabía ni quiénes eran. Entonces, Andrés Manuel quiere estar en la boleta como uno más dentro de todo eso. Pero el problema que va a generar es qué va a pasar con toda la publicidad gubernamental, qué va a pasar con los dineros oficiales para que participe, es decir, todo lo que representa el que participe y esté en la boleta como parte de todo esto. Enseguida, ¿por qué la importancia para Andrés Manuel de tener su presencia en la elección del 21? Bueno, pues porque quiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Allí es en donde especulamos algunos que quisiera reelegirse, porque como tiene la mayoría en el Senado y tiene la mayoría, teniendo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, sería un paso al cambio constitucional para modificar la Constitución y hacer la reelección. También, digámosle a nuestro auditorio, 6 años son suficientes, a veces son demasiados para aguantar un presidente. Hay algunos casos que sí. ¿De dónde viene el sufragio efectivo no reelección? Es la bandera de Francisco I. Madero con el inicio de la revolución. Pero viene de 2 presidentes. Fíjense quiénes eran los presidentes previos que se eternizaron en el poder. Porfirio Díaz, 30 años. Benito Juárez, el prócer del presidente, 15 años. O sea, son... Cuando era permitida la reelección. No fue ninguna, así es. No fue una imposición. Ni mucho Entonces, esa es la razón por la cual se está especulando tanto con la posibilidad de que existan instrumentos para que se modifique la Constitución.
Dilene es muy jovencita y no la voy a demeritar por eso, al contrario, es una virtud, yo quisiera tener tu edad. Pero nosotros sí conocemos gobernadores y políticos que cuando están en el poder creen que nadie los puede sustituir. Yo les puedo asegurar con elementos suficientes, porque me consta que la mayoría de los presidentes, de Peña Nieto para atrás, llegó un momento en que coquetearon con reelegirse, ¿eh? Y Salinas Sí, de claro. Gortari, Salinas de Gortari Sí, fue uno, claro. y que incluso hasta aceptación de la gente tenía. Entonces, bajo esta abrumadora simpatía que tiene López Obrador, bueno, ¿quién nos dice que dentro de 3 años nos diga, bueno, es que el pueblo quiere que yo me quede, ¿no? Y el pueblo sabio tiene siempre la razón. Pero no hay que suponer, ¿no? O sea, ya en su momento veremos, sin embargo, desde campaña, Andrés Manuel López Obrador lo dijo, yo nada más quiero estar 6 años y esperemos que sean solamente 6 años, ¿no? En lo particular, Él es mi también opinión espera que sean 6 particular. años. Y que lleguen los 6 años. Que los termina, que los termine. Sí, claro. Y otro de los puntos por los que decían que porque el mismo día, ¿no? Del que es de la elección, uno, que era por el recurso, ¿no? Que no fuera un recurso público, un gasto adicional al que ya se tiene, y el que pudiera incidir en las votaciones y eso, pues no, el presidente sí fue electo por un partido, sin embargo, él lo ha dicho y todos lo sabemos, él gobierna y debe de gobernar para todos, sin colores. Y también recordemos las elecciones pasadas, hubo voto diferenciado. El que dijera Andrés Manuel López Obrador, no les daban el gane a todos, lo podemos ver. No, A ver, dile, pues díganme aquí te en voy a poner Jalisco un cuántos ejemplo. diputados. A mí esto. El presidente de la República dice, no usen mi nombre, no tengo partido, eso dice, ¿verdad? Cuando murió la gobernadora y el exgobernador de Puebla, no se paró. Y era obligado que el presidente de la República estuviera en Puebla. El domingo pasado allí estuvo y no necesita que estén pronunciando su nombre otro. ¿Qué fue a hacer a Puebla el domingo pasado en plena efervescencia política? Si se están agarrando a trancazos los morenistas, si la oposición apenas pudo integrarse para poder designar un candidato. O sea, Andrés Manuel López Obrador vive en un submundo, vive en una subrealidad. Dice cosas y hace otras. Lo siento, pero te digo, te pongo el caso Puebla, así de concreto. Y lo mismo va a pasar con Baja California. Va a ir con la necesidad que tiene el presidente de la República de acudir. Sin embargo, como lo ha hecho y ha visitado los demás estados. Claro, ya visitó todos los estados. Exacto. Visitó en los 100 días, visitó las Todos. 32 entidades federativas. Yo tengo un comentario, bueno, una pregunta para ambos. La revocación de mandato, ¿quién debe de proponerla? ¿El pueblo o el presidente o el funcionario en ese momento en el gobierno? Y se supone, corríjanme ustedes que son los expertos, en el caso de una revocación, puede ser en un caso de que el presidente cometa alguna falta, cometa algún tipo de delito, por así decirlo, o simplemente el presidente no haga nada, no trabaje y es necesario moverlo, es necesario quitarlo. Entonces el pueblo debe de proponer la revocación, no el presidente, sino estaríamos hablando entonces de una ratificación del cargo, ¿o cómo está el asunto? Que sería el término más adecuado en todo caso, ¿no? Ratificación de mandato, ¿no, Adilene? Bueno, la ratificación es muy diferente a la revocación. También lo comentaba Juan María. Por ejemplo, aquí ya se llevaron varios ejercicios de ratificación, que eso no, que fue una simulación tal cual, 2 meses antes de pedir licencia para la gubernatura, no se gastaron más de 3 millones de pesos del municipio de Guadalajara, ¿no? Para hacer este ejercicio. Sin embargo, ahí no te obligan, no había un mínimo de votantes, ni siquiera las organizó el Instituto Electoral, las organizaron ellos mismos y no había un control de una lista nominal, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto fueran 10 personas, 20, 2,000 fueran a favor o en contra, o sea, al final no significaba que ahí podría terminar su mandato. Sin embargo, en revocación sí. En revocación refiere a que si te dicen que ya no vas a estar, pues hasta ahí te quedas. Y de hecho, el Congreso entrante,
que se supone que ya fue electo para ese entonces, es quien designaría al presidente de la República interino en lo que suceden pues los demás procesos, ¿no? Pero sí existe o sea, lo ideal sería que efectivamente los ciudadanos puedan exigirlo, pero si no existiera este tipo de leyes o de controles, quizá nunca sucederían, ¿no? Siempre y cuando, Beto, siempre y cuando esté en la Constitución. Si la Constitución incluye la revocación de mandato, entonces sí se puede ejecutar. Por eso se tiene que modificar la Constitución para que entre. ¿Quién lo tiene que pedir? El pueblo. El pueblo representado por sus legisladores. ¿Sí? Ese sería el proceso natural para que se diera una modificación en la Constitución y por tanto la revocación de mandato. Pero en este caso, en este momento en el país sí tenemos instrumentos para retirar de su encargo a un funcionario electo, que ya lo decía yo que es el juicio político. Ahora bien, en el caso que estamos hablando es una propuesta de campaña del presidente de la República, es una iniciativa de él. Ahora corresponde a los legisladores valorar tiempo y forma. Es decir, sí vale, sí tiene sentido que haya una revocación de mandato. Es decir, a mí me parece innecesaria. ¿Y cuándo hacerla? Si va a costar, pues tendrá que costar, ¿no? Pero que no dé ventajas a los competidores ni des tampoco una señal políticamente incorrecta, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo consiguen ustedes en Morena, Adilén? Yo lo preguntaría, este hecho de que sí se empate con el proceso electoral, es decir, esta figura presidencial, un personaje que en este momento tiene un nivel de popularidad superior al 80%, que en lo general recibe más aplausos que abucheos, aunque quienes lo reciben los abucheos también a veces dicen coordinados de otra manera, pero bueno, pues no es darle ventaja al final de cuentas a los candidatos del partido que a él le llevó al poder, es decir, no lo reconocerían como que, por supuesto que la sola figura de López Obrador arrastrará bastante voto a favor de su partido. No, de hecho lo vemos como procesos completamente aislados, aunque en esa fecha puedan coincidir exactamente. Sí, pero sin embargo celebramos este tipo de mecanismos y herramientas que abonan a la vida democrática del país, ¿no? Que incentiva la participación ciudadana tal cual. Sabemos que las propias consultas, que era, por ejemplo, las consultas que se han hecho del aeropuerto y de otras, manifiestan la inconformidad de que la participación es baja. Sin embargo, ahora también con lo que se aprobó, bueno, lo del dictamen de reforma, que fue lo de la revocación, también entró lo de las consultas popular, que también ya está estipulado y esté al margen de la Constitución, ¿no? Para que no digan que, ay, pues sí, son sus números. Entonces, para nosotros es una herramienta muy positiva y sin embargo creemos que es benéfica porque puede de hecho incentivar más a que las personas voten el día de la elección, que en estas pasadas creció el porcentaje de votación, sin embargo sabemos que la participación es muy baja, hay mucha apatía. Adilén, vamos en circuitos diferentes. La revocación de mandato es un instrumento muy específico. La consulta popular tiene otra función. Sí. Y esa ya está legislada, esa ya está aprobada, y en países como en Estados Unidos tú vas a votar y te encuentras con una serie de interrogantes que te llevan a tomar decisiones que permiten a los legisladores y al propio Ejecutivo tomar decisiones. O sea, vamos en dos carriles completamente diferentes, ¿no? La participación ciudadana, allí sí se puede activar. Pero en el caso de la revocación de mandato, aquí estamos ante una circunstancia completamente diferente, ¿no? O sea, que es un instrumento que en este momento no se antoja indispensable. La propia experiencia, lo acabas de decir tú, que te hace suponer que las experiencias que vivimos aquí en los gobiernos municipales hace poco tiempo, que fueron una farsa, no sean similares a las consultas que ya lleva López Obrador. Tú no sé si defiendas la del aeropuerto, pero la del aeropuerto es indefendible, ¿no?
Sí, fue la primera y obviamente tuvo sus deficiencias, ¿no? No, fue ilegal. Fue ilegal. No, fue Pero ilegal. ¿no? hablando del por qué la fecha y por qué en 3 años, pues es simplemente porque es a la mitad de su periodo, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando aquí de una revocación y que es una responsabilidad del pueblo de proponerla, pues no tiene que ser forzosamente a los 3 años, puede ser al año O a los 3 años un día. Sí, ¿no? claro, o sea, no tiene por qué limitarse a un periodo determinado, decir, para esta fecha es la revocación. Yo tengo una pregunta también para ustedes, pero hay una pausa comercial. Exactamente, tenemos que ir nada más rapidísimo a esta pausa. Gracias, Rosy Álvarez. Dice, se plantea la revocación de mandato el mismo día para efectos de aprovechar que se echa a andar la carísima maquinaria electoral federal en la intermedia, y es un gasto enorme. Ahí mismo se puede hacer. En Estados Unidos se aprovechan para hacer consultas. Sí, por eso es diferente. De todo tipo, en todos los niveles de gobierno, cuando celebran elecciones. Es una práctica normal. Pues consultas, sí. Revocación, yo insisto nada más en un tema, y lo comentaba también casi arrancando el programa. Pues los elegimos por 6 años y ya sabemos, ¿no? Es decir, claro, si es algo que resulte grave, pues sí están otras figuras ya contempladas en la ley, como lo es el juicio político. Y además, digamos lo siguiente, el cargo de elección popular no es renunciable. ¿Sí? El presidente López Obrador no podía decir hoy renuncio, tiene que solicitar una licencia que es sometida al Congreso y entonces es cuando se toma una decisión. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni puede renunciar porque se le da la gana, así nada más, ni es en este momento llamar a la población a decir, ¿se me quedo o me voy? Bueno, con esto, si nos permiten, vamos a la pausa. Continuamos a las 5:38. Algunos lo tienen grueso. Otros lo tienen belga. ¿Y tú, cómo lo tienes? El timbre. Continuamos. Ya tenemos WhatsApp. Comunícate con nosotros al timbre al 3326-100012. El timbre. Con 10.000 watts de potencia, transmite DK 1250. La buena radio evoluciona con usted. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 5:38. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país me importa, ya tengo mi INE. INE. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Hoy, nada al margen ni nadie por encima de la ley. La nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción. Enriquecimiento ilícito. Encubrimiento. Delitos cometidos por servidores públicos, entre otros. En un frontal combate a la corrupción y la impunidad, el Senado aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. Senado de la República. Cercanía y resultados. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Si produces hasta 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo, arroz o algún otro grano, el programa de producción para el bienestar es para ti.
La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Gobierno de México aplica el programa a precios de garantía en beneficio de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? Claro, es una universidad a mi medida. Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa. Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo. Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo. ¿Ya te registraste? Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Oiga, ¿le cuento algo? Que en los chilaquiles, gracias a Diosito y a usted, estamos cumpliendo 15 años, porque en los chilaquiles también abrimos a la hora de la comida. Ya sabe dónde. Reserve al 3647-8773. Nissan sigue innovando la manera en que vives la UEFA Champions League. Gracias a su tecnología, por eso trae para ti los Innovation Games, el torneo en el que mostrarás que tu nivel de juego puede llegar más lejos, demuestras ser el mejor y podrás ondear la bandera en el círculo central en la final de la UEFA Champions League en Madrid. Ingresa a nissanucl.mx, conoce la sede en Guadalajara y participa. Nissan Innovator Game. Permiso Profeco 000338-2019. Consulta bases en nissanucl.mx. Para tu perro consentido, el mejor de los amigos, para el que es muy activo o tal vez un solo vino. Croquetas Manix, delicioso y nutritivo para perros muy activos. Croquetas Manix, alimento super premium, calidad a super precio, por su rico valor nutrimental. Tu perro te lo agradecerá. Croquetas Manix, valen mucho, cuestan poco. Croquetas Manix. Manix, para todas las razas y todos los tamaños. Conviértete en distribuidor manix.com.mx. En Grupo Radiorama te pedimos que en esta época de sequías nos ayudes a cuidar el bosque la primavera. No dejes basura ni enciendas fuego. Si ves un incendio, repórtalo al 01800 incendio. Salvemos la primavera de Guadalajara. Radiorama te invita a prevenir incendios en el estado de Jalisco. Regresa Circo del Miedo. Con su espectáculo Psicosis Tour. Próximamente, a partir del viernes 22 de marzo. Función 8:45 de la noche, de lunes a viernes. No te puedes perder el mejor espectáculo de miedo en México. Venta de boletos en preventa con el 30% de descuento en boletopolis.com. Circo del Miedo. Instalado en Avenida López Mateo Sur, entre Bugambilias y El Palomar. Para mayor información visita www.elcircodelmiedo.com. ¿Y tú, a qué le tienes miedo? DK 1250 AM. Y tú piensas abrir. El timbre. Las 5:45 minutos, 5:45. Pues hay varios comentarios. Alex Negrete, qué curioso que le tengan tanto temor a la revocación de mandato. ¿Qué acaso no dicen los detractores del actual gobierno que el país está patas arriba? ¿Que entonces no están seguros que en 3 años 60 millones de mexicanos votarán en contra del actual presidente que sigue en funciones? Si ese tipo, así lo dice el maestro de los periodistas, pues ahora me explico por qué el periodismo de Jalisco en la gran mayoría de los representantes no sirve para nada. Mire, señor Naveja, aquí en este país las cosas ya cambiaron y nada se maneja a antojo de nadie. Lo quiera o no, la revocación de mandato va, dice Alex Negrete.
Felipe Villalobos, hola, soy Felipe Villalobos, comparto porque me parecen convincentes los argumentos expuestos por Juan María Naveja. Saludos para él y todos ustedes. Jaime Castellanos, lo dicho, no puedes darle validez a una encuesta hecha por ti mismo y decir que es la voz del pueblo, pero si Morena lo hace, está bien, tantita congruencia, morenos. Celebra estos instrumentos, pero si los usa alguien más, es una simulación. Para mí la revocación de mandato es algo totalmente inútil, con fines propagandísticos, pero como lo quiere el Pejito, pues los morenos a defender a capa y espada. Y finalmente, bueno, llamó Guillermo Tobar, dice que el juicio político aquí no existe. A los presidentes no. Bueno, también tenemos algunos comentarios por acá. Lupina, saludos Lupina hasta el Congreso. Héctor Romero Fierro dice, ahora resulta que es un ejercicio ciudadano. Claudia López, adelante con la revocación de mandato y las consultas. Carlos Rodríguez, la consulta del aeropuerto no fue simulación. Bueno, sí lo comentábamos ya con antelación también, muchas gracias. Y por la vía de Twitter, gracias por todos sus comentarios. En unos momentos nos vamos al corriente porque tengo sobre distintos temas. Yo creo que, José Ángel, Beto, lo importante de todo este asunto no es tanto la revocación de mandatos, sino el riesgo de lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay un movimiento hacia la autocracia. Hay un movimiento que se está dando tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, que están erosionando las instituciones. Y ese es el temor. El temor es lo que está pasando en México. El presidente de la República está pasando sobre las instituciones, sobre los órganos ciudadanos. Lo que acaba de pasar con la ministra es preocupante, porque ya también es una injerencia en el judicial. Esa es la gran preocupación, que llegue un momento en que México entre a esta tendencia en donde están Polonia, Hungría, Grecia, países en el mundo que las autocracias se están imponiendo y están utilizando a la democracia. Llegan por la vía democrática, pero cuando llegan se asientan de tal manera que imponen un tipo de gobierno autocrático y después, para que te los quites de encima, yo ni siquiera voy a tocar en este caso el tema Venezuela, que es tan recurrente, ¿no? Ni siquiera voy a recurrir a ese tema porque nos llevaría a ver qué pasó en Argentina, qué ha pasado en Bolivia. Vamos dejando eso. Es lo que está sucediendo en todo el mundo con el uso de la democracia para crear gobiernos duros que lamentablemente, ¿por qué se han dado? Por lo que en eso tiene razón el presidente: corrupción, unos partidos políticos, lo que usted estaba comentando al principio, totalmente debilitados. Lo acabamos de ver con lo de la ministra de la Corte. ¿Cómo fue posible que los senadores fueran tan irresponsables de votar a favor de la ratificación de una persona que tiene conflicto de interés? Yo no sé si sea buena o mala la señora Yasmín Esquivel, pero había un conflicto de interés claro que no la hacía recomendable para el cargo. Adilén, como joven e integrante de Morena, ¿no consideras como que luego se podría correr lo que en lo personal sí veo como un riesgo, que luego quieran eternizarse en el poder como el PRI en aquellos eternos 70 años? Pues yo creo que no. No, y la verdad es de que para eso existen unas leyes, ¿no? O sea, si no, ya hubiéramos vivido eternos gobiernos del PAN y de los mismos gobernantes, ¿no? Pero no, lo mismo lo ha dicho Andrés Manuel y lo dice nuestra misma ley, o sea, nada por encima de la ley. Entonces, pues el imaginario colectivo, por ejemplo, de Venezuela, obviamente a todo el mundo le asusta, pero nada que ver, hacen comparaciones y hacen referencias a situaciones, sí, de otros países que claro que pueden ocurrir aquí, y esas y quizás a peores, pero ahorita no se puede permitir, porque la misma legislación no lo permite. Existen contrapesos y no están por encima de las instituciones. Porque si fuera por encima de las instituciones, pues definitivamente como presidente ya podría haber hecho una toma de decisiones que no se puede, ¿no? Pero porque a él se le antojó. Sin embargo, siempre está primero la decisión de la gente, ¿no? Y hablando de lo de que es la revocación a los mensajes que llegaron, pues no las hacen Morena, o sea, lo haría el Instituto Electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Y
Y pues yo creo que nos va a ir bien, eso es lo que deseamos todos, ¿no? Y si en su momento no llega a ser así, pues también se los demandaremos. Yo en el caso del presidente de la República le tengo que decir que varias veces ha violado la ley, empezando por la manera en que canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Sin ninguna autoridad, invadió el terreno del gobierno en turno para tomar o imponerle al país una decisión que no le correspondía. Desde la consulta, si no fue ilegal, fue alegal por lo menos, ¿sí? Entonces el presidente ha violado la ley en varias cosas, y cosas tan sencillas como no licitar la compra de pipas, ¿no? Con más, llévense unos dólares a ver cuántas pipas pueden comprar para el asunto de petróleo. ¿Que eran urgentes? No lo sé. Pero el presidente ha dado muestras de que pasa por encima de la ley, que pasa por encima de las instituciones para tomar decisiones. Y nada menos, ayer hubo una violación seria por parte del fiscal de la unidad de Hacienda. ¿Dónde estuvo? En que denunció un caso que correspondía primero ir al Ministerio Público y posteriormente los cauces que correspondían para ver si hay responsables en el caso de la filmación del documental Populismo. O sea, ayer fue otra vez una violación a la ley, al Estado de Derecho. Pero si existen violaciones, ¿por qué no se denuncia? O sea, violaciones por encima de las instituciones, fuera de la ley. Pues si es así, ¿por qué no se denuncia, no? Todo es, no pueden hacer cosas fuera de la ley, menos el presidente, está el foco de todos. Acabamos de ver la lista de popularidad, el mundo está encima de aquí, y lo que ha recalcado Andrés Manuel es de hacer las cosas bien por lo mismo, ¿no? En eso es lo que ha tratado de hacer su gobierno, de limpiar de la corrupción, de modificar, de sí cancelar el aeropuerto por medio de la consulta, porque así lo quería la mayoría, porque lo advirtió, lo dijo, nada desde más que estaba en campaña. Él era un y aún así se ahorró más. mucho dinero. No, al contrario, ahorita no sabemos el tamaño del daño económico que nos significa el aeropuerto. Desde la consulta se dio la información en el cual aún cancelándolo, se iban a ahorrar, creo que, no tengo la cifra ahorita exacta, pero creo que eran como 100 millones de pesos. 100 mil millones de pesos, ¿no? Él dice 100 mil millones. ¿Por qué habremos de creérselo? Si hoy le cuesta al país, hoy hemos pagado los mexicanos haber cancelado Texcoco, hoy hemos tenido que pagar, indemnizar por haber cancelado Texcoco. Él dice que a la larga el proyecto, que vamos a ver qué tan cierto es que va a poder funcionar, porque hasta ahora no tenemos elementos para que el aeropuerto, como el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, vaya a funcionar. Esto es un asunto que en el largo plazo lo vamos a lamentar, porque México, o sea, el presidente López Obrador no acaba de entender lo que es económicamente México en el mundo. México es la 13ª economía en el mundo. Necesitaba un aeropuerto de gran alcance, de gran altura, como el de Texcoco, para poder competir. ¿Por qué? Porque le estamos dejando libre el camino a Dallas, a Los Ángeles, a Panamá. El aeropuerto se va a tener, pero ese aeropuerto estaba lleno de corrupción. Límpiala. El que se canceló. Si había corrupción, límpiala. La OCDE dio el testimonio de que era falso que hubiera corrupción evidente. A lo mejor sí la había, pero si hay corrupción, límpiala. Eso yo no puedo meter las manos al fuego, y menos por un gobierno tan corrupto como el de Peña Nieto, ¿no? Y menos en un área como la de comunicaciones y transportes. Pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo para lamentar haber cancelado Texcoco, ¿eh? Y se lo dice alguien que tiene 30 años de viajar entre Ciudad de México y Guadalajara, ¿no? Sí. Tenemos más comentarios. Jaime Castellanos, no, y bueno, pregunta, y comenta mejor dicho, ¿y la ley Taibó? Nadie por encima de la ley, pero si acomodamos la ley al modo, ¿no? Dice que no trae cifras muy, muy ciertas y que a lo mejor otros datos tampoco, dice. Alonso Vázquez también, a su ley eliminó las estancias infantiles y los refugios para las mujeres víctimas de violencia.
Bueno, eso sí los regresó después. Sí, bueno, los refugios sí. Max Moya, Adilén, saludos y arriba AMLO. Claudia Santillán, Saludos. hablando de pipas, ¿dónde quedaron las pipas? Sí andan por ahí, ¿no? Hoy viene un artículo muy interesante en el Financiero de Raimundo Rivapalacio, que es algo que yo ya me había preguntado. O sea, de repente dejamos de hablar del huachicol, ¿eh? De repente se dejó hablar como si ya se hubiera resuelto el problema. Se acabó el desabasto. Yo no les doy datos para que lo lean. Viene en el periódico El Financiero un artículo de Raimundo Rivapalacio en donde está advirtiendo que de pronto el huachicol se dejó de hablar. ¿Por qué? Porque no se ha logrado un combate real. O sea, el país tiene problemas muy serios que fueron incubándose a lo largo de muchos años. Esos problemas no nacieron hace 3 meses, son problemas que tienen muchos años en el país. Y bueno, concretamente en el tema del huachicol, pues aquí entre nosotros podemos hablar de 2 o 3 municipios en donde la gente conoce perfectamente que se vende gasolina pirata, ¿no? Sí. Lo conocemos, la gente convive con todo eso. Entonces hay una serie de problemas que no se están dando la cara como tendría que darse, que es lo que sustenta Raimundo Rivapalacio, que de pronto las cifras no concuerdan, si no van acordes a la realidad. Miren, hay un caso, el proyecto de crecimiento del presidente que dice, vamos a crecer al 4%, imposible, o sea, si eres una persona medianamente enterada, vas a comprender que este año de 2019, el país no va a crecer más allá del 1.6%. Por más desafíos que hagas. ¿Por qué? Porque un país crece en la medida en que hay productividad, en la medida que hay empleo, y no estamos viendo un presupuesto del gobierno federal que active la inversión en obra. No estamos viendo a empresarios decididos. Hemos visto una salida de capitales de cerca de 9,000 millones de dólares, que esto es el principio, que pudieran decir son capitales golondrinos, capitales volátiles, puede ser todo eso. Pero sí estamos ante una situación en que la economía tiene que revisarse de una manera más cauta, más cuidadosa, y lamentablemente eso que acaba de pasar con el subsecretario de Hacienda, que fue descalificado primero por la Secretaría de Energía y después por el propio presidente, cuando anuncia que no se va a hacer la refinería de Dos Bocas en el mundo, fue un mensaje que se lamentó mucho porque hubo un choque entre un funcionario que sí sabía lo que estaba diciendo y las máximas autoridades que estaban en lo contrario. Un minuto. Ailén. Bueno, por último, lo del huachicol. Todavía no se ha erradicado. De hecho, el mismo Andrés Manuel lo ha dicho. Sin embargo, se ha disminuido el 60% y además las pipas siguen circulando. Lo que hay es de que no han lanzado otra vez la psicosis, ¿no? En la población. Y ahora, van 3 meses. O sea, y ya he hecho mucho. Y supongo, bueno, va a suceder de que nos va a ir bien en el país, ¿no? Y eso, y esperemos que sí alcancemos a alcanzar ese 4%, ¿no? Pero pues no le pidan. Ay. Perdón. Adilén, muchísimas gracias. Gracias. Marian, gracias. Al contrario, nos escuchamos. Gracias, saludos. El lunes 3 patines.